Hoy he decidido venirme a la tienda de Campamento Base con Tomás Lucena, que no quiere salir, pero está aquí justo detrás de la cámara. Y vamos a hablar de 5 factores que consideramos fundamentales en una zapatilla de trail running, como son la protección, la estabilidad, el agarre, el drop y la amortiguación. El primer factor del que os quiero hablar es la protección. ¿Por qué? Porque sí. Porque en la zapatilla hay 2 partes fundamentales que buscan proteger al corredor de golpes y demás, como son la suela, donde podemos encontrar que algunas zapatillas incluyen placas antipiedras o una media suela un poquito de mayor densidad para evitar que nos estemos clavando las piedras, o por otro lado aumentar el grosor de esta para que la sensación no sea tan brusca con el terreno. Y luego por otro lado tenemos el upper. Dentro del upper estaría la parte de la puntera, sería la más importante, ya que es donde más probabilidad hay de que cuando vamos corriendo choquemos contra una piedra. La protección, el problema que tiene principalmente es que cuanta más protección aumentamos el peso de las zapatillas. Por lo tanto, corredores que necesitan una zapatilla más ligera o que van a hacer pruebas más cortas y necesitan un poco ese plus de rendimiento, pues una zapatilla menos protegida les va a interesar más. En cambio, corredores más ultreros o los que a lo mejor estáis empezando en este mundillo y todavía no estáis acostumbrados al tipo de pisada que hay que hacer en la montaña, pues os interesa más llevar una zapatilla más protegida. El segundo punto sería la estabilidad de la zapatilla, donde encontramos principalmente 2 puntos, que sería uno en la zona del talón, donde en función de la rigidez del talón y de cómo abraza el calcáneo, pues nos va a proporcionar más o menos estabilidad. La estabilidad viene en la parte del talón, que es la que te va a sujetar. Correcto. Y luego el hecho de la facilidad de torsión de la zapatilla. La libertad que deja el pie para que sea más ancha o menos ancha, pues depende. Yo creo que eso, la estabilidad te la da una zapatilla ancha, pero en la montaña, si es muy ancha, las piedras, la superficie irregular. Una zapatilla que torsione más o torsione menos nos permitirá mayor o menor estabilidad, pero también podrá limitarnos la libertad que tiene el pie a la hora de la pisada. Por tanto, habrá que determinar en función del tipo de corredor que seamos, de nuestra pisada, y sobre todo consultando con un podólogo y un especialista en biomecánica, valorar cuál sería la opción más interesante para nosotros. Te quita de rollo. Hay que derivar. El agarre sería la tercera parte de la que queríamos hablar en este vídeo, y es muy importante, ya que en función del terreno que nos encontremos será más importante elegir una zapatilla con un taqueado un poquito más grueso, bastante pronunciado y muy separado, como pueden ser las Speedcross o como pueden ser modelos de Inob. Y por otro lado tendríamos un taqueado un poquito menos pronunciado, pero que dispone de mayor número de tacos, mucho más juntos, incluso formas geométricas, buscando adaptarse al terreno y mejorar la tracción en zonas de pista y terreno un poquito más seco. Además del tipo de taqueado, también entraría en juego la composición, el material del que está hecho la suela de la zapatilla. Entonces, dentro de este apartado pues encontramos multitud de marcas, como pueden ser Vibram, como puede ser Friction, Continental, Contagrip. Cada marca, digamos, que va trabajando la suela con un material distinto para adaptarse a qué tipo de terreno quiere enfocar su zapatilla. Por ejemplo, la suela Vibram, que es bastante popular dentro del mundo del maratón y de ultra, pues por la resistencia que tiene y el agarre que tiene ante terrenos pedregosos y demás. Y entramos en uno de los puntos que más preocupa a los corredores y corredoras, como es la amortiguación. En función del peso que tengamos, así como la distancia que queramos hacer, la amortiguación que debemos elegir en la zapatilla será una o será otra. Normalmente corredores que son más ligeros, que trabajan a ritmos bastante altos y sobre todo cuando hacen distancias cortas, deben buscar una amortiguación que sea un poquito menor, que sea un poquito más blanda, más reactiva, y por lo tanto también que permita que el peso de la zapatilla sea mucho menor. Y por otro lado, corredores que se van a distancias de maratón o de ultra, y sobre todo también corredores que sean muy pesados, tienen que buscar una amortiguación que sea pues un poquito mayor, con un poquito más de tamaño en la media suela, pero sobre todo con una densidad mayor, ya que no hay que confundir la altura de la media suela o el grosor de esa media suela con la amortiguación, porque en muchas ocasiones encontramos que mediasuelas más finitas pero una densidad mayor
son ideales para deportistas que quieren pues hacer distancias mucho más largas, porque la resistencia que tiene a la fatiga ese material de esa media suela va a ser mucho mayor que si fuera un material más blandito. Y por último, un parámetro que está muy de moda, cada vez ya más tiendas lo incluyen directamente en su letrerido junto con el peso, que sería el drop. El drop básicamente es la diferencia de altura entre el talón y la punta del pie, es decir, el grado de inclinación que tiene el pie a la hora de hacer la pisada. De nuevo, dependerá qué tipo de corredor seamos a la hora de elegir un drop u otro. Un drop más bajito permitirá que toda la zona aquilea, toda la zona de gastrocnemios, óleos y demás se extienda mucho más y por lo tanto tenga más capacidad elástica, sea más reactivo, una pisada mucho más reactiva. En cambio, un drop más alto relajará toda esta zona de la fascia plantar, tendón de Aquiles y musculatura, por lo tanto es más interesante para gente que quiera hacer distancias mucho mayores y para gente que tenga problemas a nivel de la fascia. En función de la marca a la que os vayáis, tenéis que normalmente optan por un drop u otro. Hay marcas que directamente únicamente utilizan drops muy bajos, como puede ser Inox, como puede ser Hoka, y hay otras marcas que optan por un drop bastante más alto para adaptarse a una gran cantidad de público, como por ejemplo puede ser Mizuno. Y no me gustaría cerrar el vídeo sin mencionar un aspecto muy importante que toda zapatilla debe reunir, y es el hecho de que cuando te la pongas sientas que es tu zapatilla, porque al final la comodidad y el cómo se adapta la zapatilla a tu pie va a ser mucho más importante que si tiene un drop muy alto, un drop muy bajo, de si la amortiguación es mejor o es peor. Al final se trata de ir cómodos y disfrutar de correr. Y dentro de esa comodidad, la horma va a ser principalmente la que determine que el pie tenga más presión o menos presión en la zona del upper y por lo tanto sea más cómoda o menos cómoda. Y más alto, no debemos olvidar... No, claro, tienes... Tomás, cuéntanos, Tomás, cuéntanos. No olvidéis que tan importante es la zapatilla como el calcetín que llevas dentro de la zapatilla. Entonces, en función de la distancia y el tipo de corredor que seas, te interesa más un calcetín u otro. Tomás, explícanos. Principalmente para distancias más largas se suele utilizar un calcetín con un rizo mayor, como puede ser, por ejemplo, del Urbel. Trabajamos con el Track, es un calcetín que tiene un rizo bastante cómodo, va a permitir disipar muy bien el calor dentro de la zapatilla, por lo tanto va a evitar que te salgan ampollas. Luego también tiene otro pequeño plus y es que te va a prestar más amortiguación. Bueno, como veis, al final he conseguido engañar a Tomás para que grabe con nosotros una parte del vídeo. Si os han gustado sus consejos, ya sabéis, dejar vuestro like, compartir el vídeo y seguro que lo vemos en muchos más, ¿a que sí? Sí, seguro que sí. Ha sido una experiencia bastante buena. Muy enriquecedora. Espero que el vídeo os haya gustado mucho, os haya resultado útil y si os gustan este tipo de vídeos hablando sobre material, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios. Os agradezco mucho que os suscribáis al canal para apoyarlo y que siga creciendo y nada, nos vemos en los siguientes.